Bueno, me voy a regalar a mí mismo y voy a compartir y regalarle a ustedes, a los que escuchen. Y cuando sea viejo me voy a acordar de este momento porque estoy viviendo un momento de mi vida muy interesante en donde ya si yo si yo me apago o yo no expreso esto, me voy a sentir tan mal conmigo mismo que voy a ser infeliz. Y yo les quiero compartir una reflexión de por qué Paraguay está como está, de por qué está tan destruido nuestro país, a la vez tenemos tanto potencial para hacer lo mejor del mundo, y de por qué también esa apatía que, que percibo de mucha gente, de muchos amigos, de que no quieren más vivir en este país porque una posilga, porque realmente es una posilga ahora, pero yo le veo con tanto potencial que no me cierro a vivir otras aventuras y recorrer el mundo, que lo voy a hacer, pero no quiero huir, no quiero, no quiero huir sin saber, sin hacer algo, porque sé que se puede hacer algo y esto tiene una explicación lógica. Para los que me conocen, yo soy súper cientificista, por así decirlo, pero por otro lado tengo mi lado hippie también. Y bueno, no me conformaba con solo ser un pusilánime ni poner excusas constantemente de por qué están las cosas como están, ni solamente tirar mierda, sino que empecé a reflexionar, a investigar, a ver. Y, y yo hace tiempo que me interiorizo, hay algo que a mí me atrapa y que me llama y me agarra, y es, es esto que estoy haciendo ahora. Y yo me acuerdo que en un momento tuve un debate con una persona, con un cubano, que era mi profesor de salsa. Y cuando yo le dije de que gran parte de por qué hay tanto caos y desorden acá en Paraguay es causa de la Triple Alianza. Y en ese entonces no tenía tantos argumentos ni tanta información en mi cabeza. Y él me dio a entender de que era una posición muy de víctima y de pusilánime la mía, al punto que le llegué a creer, porque sí existen otros países que salieron de la mierda, que tuvieron una historia de mierda, que murieron mucha gente. Ejemplo, Japón tuvo una bomba nuclear, Alemania tuvo su historia con las dos guerras mundiales, pero en la escala de proporción a nivel así mundial, la destrucción que Paraguay vivió en la Triple Alianza, no hay ninguna comparación con ningún país en la historia de la humanidad. Y es básicamente ver, investigar y irnos a los hechos, no solamente pensar, sentir y ser un dogmático o opinar por opinar, sino que Alemania, Japón, con su bomba nuclear que sufrieron, igual ponerle a Alemania en su peor momento se le quedaron con 84 millones de habitantes. Japón se quedaron con 74 millones de habitantes. Hubo un plan Marshall que inyectó economía a sus países para que puedan salir adelante. Paraguay se quedó con 200.000 habitantes. Encima otra vez nosotros teníamos que pagar la deuda de la guerra. Y de lo que pasó a Paraguay, a la Triple Alianza, hoy inclusive mis amigas, mis amigos me dicen, pero ya pasó demasiado tiempo. Y sí, pasó relativamente un tiempo, son 7 generaciones, 160 años. Y hoy en día, gracias a la neurociencia, podemos darnos cuenta de que mucho de lo que está pasando, de la mierda de políticos que tenemos, del desorden que hay a nivel general, de la corrupción y de toda la mierda que hay, es producto justamente del desorden que existe ahora mismo.
y del desorden y de que somos ignorantes y no somos conscientes del por qué está pasando todo lo que está pasando. Y esto no es con un llamado a ser un pusilánime, una víctima de culpar solamente a la Triple Alianza, sino un llamado a la conciencia y a compartir y a filosofar de esto. Porque ser político no significa solamente salir en una propaganda en las campañas políticas y ser un bueno para nada, un corrupto que solamente busca su interés propio, sino que política es esto, somos seres políticos. Y bueno, empezando a ver empezando a hacer una reflexión del tiempo de lo que pasó, a la escala de magnitud de destrucción que sufrimos, porque queramos o no, son 7 generaciones y nosotros heredamos por el ADN muchísima información. Y más otra vez en una situación en la que se vivió que fue muy extrema, muy extrema. Imagínense el nivel de destrucción que vivimos y otra vez quedamos tan pocos, 200.000 personas, mujeres y niños y ancianos, y gente destruida y chamuscada. Y imagínense hoy gracias a las neurociencias, porque me encanta la ciencia, me encanta estudiar y filosofar y no ser un dogmático y opinar por opinar. Gracias a la neurociencia hoy empezamos a entender los efectos que genera el estrés, o sea, el cortisol, que es una hormona que produce nuestro cerebro cuando sufrimos, cuando estamos en un momento constante de estrés por justamente estar así como que activados para sobrevivir. Y obviamente que estábamos en ese proceso, si nos destrozaron, le violaron a nuestras mujeres, a nuestros niños, le mataron a toda la población. La idea era que muera hasta el último feto paraguayo. Y obviamente que después de la guerra, aparte los brasileros se quedaron 4 o 5 años en nuestro país. Obviamente que el estrés postraumático que se vivió en esa situación, nadie se empezó a cuestionar, a preguntar o a reflexionar de cuál es el nivel de estrés postraumático que vivieron nuestras mujeres, cuál es el nivel de estrés postraumático que vivieron los niños, los ancianos, cómo en ese proceso, en el embarazo de la mujer que estaba en esa situación que no sabía si iba a comer hoy o le iban a matar o le iban a violar, el niño cómo heredó eso. El cortisol destroza el cerebro en exceso. ¿Por qué? Porque el cortisol es una hormona que es como que es como de una respuesta de lucha o huida, es sobrevivir, matar o morir, huir o morir. Y se entiende de que estemos en esa situación porque era realmente una situación muy, muy dolorosa. Eh, Inclusive hubo un periodista de nombre Barrett, de apellido Barrett, en donde habla le describe al niño de la posguerra como prácticamente almas en pena, estómago hinchado, lleno de gusano y, y describe la realidad del Paraguay después de la Triple Alianza y realmente es una locura. Es una locura que me sorprende mucho cómo en los colegios no se habla, no se profundiza, no se da el debate. Se enfocan más en en los personajes de la historia de la guerra y no en sí, en el efecto que produjo la guerra en nosotros y en cómo solucionar, porque sí tiene una solución. Todo esto tiene una solución, todo en la vida y en la historia de la humanidad siempre encontramos la solución. Eso es lo que nos caracteriza y está dentro nuestro. Por eso yo no me rindo y no voy a tomar el camino de la víctima, del pusilánime, del nihilista que cree que no puede cambiar las cosas. Yo estoy consciente de que somos nodos en una red en donde nuestras acciones generan un, un, un efecto y ese efecto va haciendo un efecto otra vez con otras personas y esas personas van compartiendo eso hasta el punto en que podemos llegar a todo el estanque
es como tirar una piedra en un estanque de agua, inevitablemente las olas van a llegar a todo el borde. Y es con perseverancia y bueno, entender de que Paraguay está como está, con todos los recursos y toda la fortuna que tenemos dentro, porque hay que destacar que con todo lo que pasó, no somos rencorosos, no hacemos un grupo terrorista para ir a tirar bombas a nuestros vecinos por lo que nos hicieron, sino que no nos quedamos con el rencor. Y este video no es tampoco para hablar y fomentar el rencor, sino para entender la realidad de nosotros, de nuestra historia y del por qué está como están las cosas y por qué somos como somos y pensamos como pensamos. Y bueno, gracias a la neurociencia nos damos cuenta mucho de que los efectos del cortisol en exceso, prolongado en el ser humano, que genera falta de pertenencia, falta de concentración en los detalles, individualismo extremo, poca empatía, agresividad, dificultad para planear, pensamiento a corto plazo. O sea, las generaciones sucesivas a la guerra eran emocionalmente inhábiles para poder reconstruir el Paraguay. Y eso nosotros heredamos, de eso venimos, de ahí están nuestros ancestros, son 7 generaciones. Si no empezamos a ser conscientes de esto, a abrazar esto y entender nuestra historia, y no solo desde la óptica de la víctima de, ay, porque pasó esto ya no tenemos solución, sino que porque pasó esto vamos a aprovechar y hacer esto para mejorar. Entonces ahí empezamos a entender de por qué pasa todo lo que está pasando. O sea que al final todo lo que está pasando en Paraguay, nosotros, cada uno de nosotros somos responsables de lo que está pasando y a la par también somos un producto inconsciente de nuestra historia y de que si no empezamos a filosofar sobre esto, como ahora mismo estoy haciendo, porque es una locura hacer esto, ahí es donde damos pie a empezar a usar un poquito de nuestra cabeza, nuestra mente y ver qué vamos creando. Y, y entonces no nos quedamos en el... Me llama mucho la atención como en los colegios no se habla de esto, en historia y geografía no se habla de esto, en ética no se habla de esto, nada, al menos a mí no, nunca me hablaron de esto, tuve que yo enterarme por mi cuenta y al empezar a ser consciente de todo esto me doy cuenta del porqué de mi propia mentalidad y gracias a ser consciente de esto yo empiezo a cambiar la perspectiva y empiezo a cambiar mis acciones y cambio mis hábitos y por ende cambia mi vida y mi entorno. ¿Y qué pasaría si todos hacemos lo mismo? Desde, desde nuestra esencia y desde la forma en que nos llama la vida a ser. Y no nos ponemos a pensar o a preguntar, o a mí en el colegio nunca no me fomentaron a hacer este pensamiento crítico o esta reflexión filosófica de por qué pensamos como pensamos, por qué pensamos lo que pensamos, de que cuál fue la situación de nuestras mujeres y nuestros niños después de la guerra. Pero al final, entendiendo todo esto y entendiendo que producto de muchas cosas que tenemos en nuestro mindset, es producto de la triple alianza, empiezo a ser consciente y sé qué solución dar. Y gracias a la neurociencia hoy sabemos cuáles son las soluciones para este tipo de problemas. Y la solución está en producir orden y en producir más oxitocina, que es la hormona de la felicidad, que es la hormona de eh, la trascendencia, porque generando oxitocina creamos nuestra esencia y como que fomentamos y alimentamos nuestro sentido altruista y así como humanidad y como país vamos a florecer realmente. Y esa es la introducción de esta filosofada. Y ahora lo que sí les voy a compartir es algo que a mí me llegó muchísimo, que yo no sabía. Y eso me motivó a ser mucho más orgulloso de mi país y de lo que soy y de mi esencia
y de que vencer o morir es la onda y de que esto para mí es una contribución conmigo mismo y con la sociedad. En algún momento va a haber un loco o una loca que vea esto y que conecte porque yo también fui eso, esa persona que gracias a compartir esta información fue así, ok, y ahora es algo que ya no puedo controlar, ya me sale de acá y ya no puedo, hasta la muerte es. Entonces yo le voy a compartir una carta del duque de Caxias, que era el comandante de la guerra de la Triple Alianza de los brasileros, en donde él le envía una carta al emperador Pedro II y, y fue en el 1867 y era una carta en donde él le avisaba de que iba a renunciar. Una carta real del comandante que le dieron la orden para matarle a todos los paraguayos por la guerra de la Triple Alianza. Y les voy a leer ahora porque no me siento como divagando sobre esto, sino que compartiendo literal lo que escribió el duque de Caxias y para entender de dónde venimos también y de por qué Paraguay, antes de que pase todo esto, éramos el único país en el mundo que tenía 100% de personas no es analfabeto, el 100% de alfabetización. O sea, todos sabían leer, escribir, éramos un país educado, construíamos nuestras cosas, teníamos todo, o sea, éramos una potencia mundial, éramos un país primermundista y no en vano fuimos lo que fuimos y eso tenemos adentro nuestro dormido. Y con la Triple Alianza hubo un golpe en nuestro ADN, pero no, seguimos acá y de ahí venimos. Entonces, ser conscientes de esto a mí me transmite muchísima motivación para hacer todas las cosas que hago. Por la gente que me dice que como puta hago todo lo que hago, ni yo sé por cómo hago todo lo que hago, sino que hago lo que me llama a mi corazón y sé que si no hago esto, voy a ser un infeliz de mierda. Entonces les voy a leer. El duque de Caxias fue el comandante del ejército de Brasil durante la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Y a través de esta carta al emperador Pedro II, el emperador de Brasil, le informa de que por la valentía de los paraguayos él renuncia. Y los paraguayos ya entra todo, las mujeres, los niños, los ancianos. Entonces les voy a leer la carta que le envió el duque de Caxias a el emperador de Brasil. Los gloriosos e importantes acontecimientos que por su parte coronaron nuestras armas en vanguardia y nos dieron la ocasión de realizar la ejecución de nuestro gran pensamiento, de nuestra gran operación militar y nuestro gran paso estratégico de sitiar completamente el enemigo por agua y tierra, como el más eficaz, el más poderoso y el único medio de vencerlo, haciéndolo rendirse por falta de víveres, por falta de municiones y por falta de todo recurso que se provea con su comunicación con el resto del país. Ha servido, no hay duda, de un admirable y prodigioso estímulo para nuestras fuerzas. Después de cortar la línea telegráfica en su curso desde Villa del Pilar, después de tener cortada la comunicación terrestre del enemigo sobre la parte oriental del río Paraguay y llegar hasta la margen izquierda de este río y estableciendo en un punto de la fuerte batería de nuestros mejores cañones, como tengo oficial y particularmente informado a todo eso a vuestra majestad, era natural que hubiera un gran universal regocijo en todo el ejército, que en
que en la participación sintamos un alto grado de honor a sus jefes, porque creíamos ciertamente que no más de 4 o 6 y cuando mucho 8 a 10 días serían únicamente necesarios para que López se rindiese incondicionalmente con todo su ejército. El contraste de Tuyutí fue adormecido por esta inesperada y felicísima perspectiva. Pero me es pesaroso tener que informar a vuestra majestad que si grande fue la esperanza, el ánimo y la satisfacción de los ejércitos imperiales del que tengo la gran honra de ser su comandante en jefe, y que en grado aún mayor de su procedimiento y desilusión y su desmoralización y pérdida de aliento, cuando se vio por hechos prácticos de los lamentables efectos y consecuencias que el enemigo, Paraguay, no solo conserva su vigor después de tantos días de cerrado sitio, sino que burlando nuestras esperanzas y nuestros medios, abrió un camino grande y largo de comunicación por la parte del Chaco, que se encuentra protegido y fuera de alcance de nuestras armas. La batalla de Tuyutí, pausa ahí, la batalla de Tuyutí fue la batalla más sangrienta en la historia de ese siglo. Y continuó. Todos los encuentros, todos los asaltos, todos los combates existentes desde Coimbra y Tuyutí muestran y demuestran de una manera incontestable que los soldados paraguayos están caracterizados por su bravura, por su arrojo, por su intrepidez y por su valentía que raya la ferocidad sin ejemplo en la historia del mundo. Cuando estos soldados eran reclutas, esas cualidades ya las tenían y se habían adiestrado de una manera sorprendente. Hoy esos soldados reúnen a esas cualidades la pericia militar adquirida en los combates, su disciplina proverbial de morir antes que de rendirse y morir antes de caer prisioneros, porque tienen esa orden de su jefe. Había aumentado por la moral adquirida. Es necesario decirlo, porque es la verdad. En las victorias, lo que viene a formar un conjunto que constituye esos soldados en un soldado extraordinario, invencible, un ser humano. Así se refería el duque de Caxias, el comandante de los bandeirantes, al paraguayo. López tiene también el don sobrenatural de magnetizar a los soldados, infundiéndoles un espíritu que no se puede explicar suficientemente con las palabras. El caso es que se vuelve extraordinario, lejos de temer el peligro, enfrentando con un arrojo sorprendente, lejos de economizar su vida. Parece que buscan con frenético interés y ocasión de sacrificarla heroicamente y venderla por otra vida o por muchas vidas de sus enemigos. Todo eso hace que ante los soldados paraguayos no sea garantía la ventaja numérica, la ventaja de elementos y la ventaja de posición. Todo es fácil y accesible para ellos. A estas circunstancias que son, a estas circunstancias que son de inestimable importancia se une un fenómeno verdaderamente sorprendente. El número de los soldados de López es incalculable. Todo cálculo a este respecto es falible, porque todos los cálculos han fallado. López tiene una gran de fuerzas en sus cuadriláteros en Paso Pucú, tiene fuerzas fuera de estas posiciones, tiene fuerzas en el interior de la República, tiene fuerzas en Alto Paraguay, tiene fuerzas estacionadas en varios campamentos como Asunción, Cerro León y otros, y tiene fuerzas en el Chaco, y todas esas fuerzas son una misma en su valor, en su entusiasmo y su disciplina moral. Y todas esas fuerzas no son de soldados sin armas ni de armas sin soldados, sino de fuerzas tanto al norte como al sur, aquí y en todas partes, ayer y hoy ya se han experimentado. Esas fuerzas tampoco son de hombres desnudos y hambrientos, sino de hombres, no obstantes, mal vestidos,
robustos y de soldados que sean de 9 palmos o de 5. Todos son uno. Vuestra Majestad tiene a bien encargarme muy especialmente del empleo del oro para, acompañado al sitio, solucionar la campaña del Paraguay, que viene haciéndose demasiado larga y cargada de sacrificio y aparentemente imposible por la acción de las armas. Pero el oro, Majestad, es recurso ineficaz contra el fanatismo patrio de los paraguayos, desde que están, desde que están bajo el mirar fascinante y el espíritu magnetizador de López. Y es preciso convencerse, pues será crasa necedad mantener todavía lo contrario, que los soldados o simples ciudadanos, mujeres y niños, el Paraguay, todo y cuanto es él y López, son una misma cosa, una sola cosa, un solo ser, moral e indisoluble, lo que viene a dar como resultado que la idea proclamada de que la guerra es contra López y no contra el pueblo paraguayo no solo es asaz quimera, sino que, comprendiendo ese pueblo de que López es el medio real de su existencia, se comprenda también que es imposible que López pueda vivir sin el pueblo paraguayo y a este sea imposible vivir sin López. Y es aquí, Majestad, un escollo insuperable, un escollo que por sí misma quiebra y repele el verbo de la guerra del Paraguay en causa y en los fines. Y es aquí lo que muestra la lógica de que es imposible de vencer a López y que es imposible el triunfo de la guerra contra el Paraguay, porque resulta insostenible de que se hace contra López y de que en vez de ser una guerra que apunte hacia la meta de legítimas aspiraciones, sea una guerra determinada y terminante de destrucción y de aniquilamiento. Esto muestra incuestionablemente que no tuviéramos 200.000 hombres para continuar la guerra del Paraguay, habríamos, en caso de triunfo, conseguido reducir a cenizas la población paraguaya entera. Y esto no es exagerado, porque estoy en posesión de datos irrefutables que anticipadamente prueban que si acabásemos de matar a todos los hombres, tendríamos que combatir con las mujeres, que reemplazarán a estos con igual valor, con el mismo ardor marcial y con el ímpetu y la constancia que aspiran el ejemplo de los parientes queridos, y nutre la sed de venganza. ¿Y sería admisible un posible triunfo sobre un pueblo de esa naturaleza? ¿Podemos acaso contar con elementos para conseguirlo? Y si aún lo consiguiésemos, ¿cómo lo habríamos conseguido? Y después, ¿qué habríamos conseguido? ¿Cómo habríamos conseguido? Fácil es saber, tomando por exacto e infalible antecedente del tiempo que tenemos empleado en esa guerra, los inmensos recursos y elementos estérilmente empleados en ella, los muchos militares de hombres también estérilmente sacrificados en ella, en una palabra, los incalculables e inmensos sacrificios de todo género que ella nos cuesta. Y si todo eso no haya dado por resultado más que nuestra abatida situación, ¿cuánto tiempo, cuántos hombres, cuántas vidas y cuántos elementos y recursos precisaremos para terminar la guerra? Esto es para convertir en humo y en polvo a toda la población paraguaya, para matar hasta el feto del vientre de la mujer y matarlo no como feto, aunque como un adalid. Y lo que tendríamos conseguido, también es difícil decir, sería sacrificar a un número 10 veces mayor de hombres de lo que son los soldados paraguayos. Sería sacrificar un número 10 o 20 veces mayor de mujeres y niños de lo que son los niños y mujeres paraguayas. Sería sacrificar un número de 100.000 veces mayor de toda clase de recursos, de lo que son los recursos paraguayos. Sería conquistar no un pueblo, pero un vasto cementerio en que sepultaríamos en la nada
toda la población y recursos paraguayos y 100 veces más la población y recursos brasileños. ¿Y qué seríamos sobre un vasto cementerio? Seríamos los sepultureros que tendrían que enterrar la ceniza de nuestras víctimas, que responder a Dios y al mundo de sus clamores. Y más que esto, desaparecida la población paraguaya, desaparecida la nación paraguaya y desaparecida en proporción equivalente a la proporción brasileña, quien sería sino única y exclusivamente el Brasil el responsable delante de las naciones extranjeras de los inmensos daños causados con esta guerra y a sus súbditos. Todas estas consideraciones y otras que aún omito por dejarla a la ilustrada interpretación de vuestra majestad me hacen insistir en la idea de la paz, a la paz con López, la paz imperial, majestad, es el único medio salvador que nos resta. López es invencible, López puede todo, y sin la paz, majestad, todo está perdido. Y antes de presenciar este cataclismo funesto, estando yo al frente de los ejércitos imperiales, suplico a vuestra majestad la especialísima gracia de otorgarme mi dimensión del honroso puesto que vuestra majestad me tiene confiado. Entiendo cumplidos mis altos deberes de mariscal y comandante en jefe de los ejércitos de vuestra majestad, de leal súbdito de vuestra majestad, de las calificadas dignidades que me ligan en la casa imperial y de mi lealtad de ciudadano. Ruego a vuestra majestad quiera dignarse a recibir en buena honra mi exposición privada. Hago sinceros votos con la angusta vida de vuestra majestad por la excelente salud de la familia imperial y el acierto del gobierno imperial de vuestra majestad. Beso la imperial mano de vuestra majestad, el marqués de Caxias, Luis Alves de Lima Silva. Ahí está, eso somos nosotros. Y eso está dormido dentro de nosotros. Y a lo mejor en este año, en estas elecciones, que realmente es frustrante, a mí me frustra y me da asco y quiero vomitar en cada uno de los políticos. Ellos son el ejemplo de lo que nosotros estamos adentro. Y si nosotros no empezamos a educarnos y a ser conscientes de todo esto, y no ser una víctima ni un pusilánime, sino que dar una solución, unirnos, porque sí, existe la tecnología, existe el dinero, existe todo, solo que falta nomás unir algunos cabos sueltos, que para mí es uno de estos. Entonces, a mí me inspiró muchísimo saber de esto, yo no sabía, y si llegaste a escucharme hasta acá, es eso, o sea, somos de la gran puta y es una cuestión de empezar a trabajar nomás nuestra mente y sí se puede. Hay ejemplos muy buenos en otros países de que sí se puede y es un ánimo a seguir luchando, es vencer o morir, porque esos son nuestros antepasados y hay que honrarles con lo que hicieron también. Así que gracias.